Hola, mi nombre es Luciano Chiang y voy a intentar explicarles un método para balancear rotores que es muy simple y fácil de implementar. Se aplica particularmente a este tipo de turbinas de viento o algún objeto que gire a velocidades, digamos, de magnitud media. Entonces, la idea es que cuando está este rotor balanceado, las vibraciones se reducen a alta velocidad y además el torque que se requiere para hacerla girar es más uniforme. Y entonces, ¿cómo se puede hacer este balanceo? En este caso, para este método, se ocupan elementos simples como bolillas, monedas, etcétera, cuyo peso determinamos en una balanza de precisión, eh, digamos de 1 gramo o 0,1 gramos de preferencia. ¿Ya? Entonces con eso sabemos el peso de todos estos pequeños elementos que podríamos utilizar para el balanceo. Entonces, para este rotor vamos a poner, como aparece en este caso, vamos a ocupar dos posiciones para poder proceder al balanceo estático. Entonces vamos a poner dos de estas masas de balanceo en dos posiciones diferentes y esas masas las vamos a calcular matemáticamente y las vamos a adherir al rotor y vamos a encontrar de que el rotor quedó balanceado. Aquí les muestro, por ejemplo, un engranaje de madera que está desbalanceado y fíjense lo que ocurre cuando está desbalanceado, a diferencia del caso anterior en que al detenerse la rotación se detenía aleatoriamente en cualquier posición. Ahora la posición de detención se obtiene después de una oscilación y es siempre la misma. Hay una posición de equilibrio debido al desbalanceo estático. Entonces en este caso se ve que el cuerpo se detiene y se detiene siempre en una misma posición de equilibrio que en este caso podemos identificar como la línea azul gruesa, vertical. ¿Ok? Entonces si nosotros lo hacemos girar esto otra vez, vamos a ver que el cuerpo se detiene en esta misma posición. Y procedemos entonces en nuestro método a marcar esta posición de detención, esta línea vertical la procedemos a marcar. Y vamos a llamar esta línea la línea 1. Enseguida vamos a ocupar una masa de referencia, una pequeña masa de referencia que hemos pesado anteriormente, y la vamos a poner en una posición arbitrariamente escogida, en este caso en uno de los rayos o brazos de este cuerpo, y vamos a hacerla girar ahora y vamos a ver de que se logra una nueva posición de equilibrio en virtud de que hemos desplazado el punto de desbalanceo estático y ahora la nueva posición de equilibrio queda representada por una nueva línea, en este caso la vamos a llamar la línea 2, que queda representada por la línea azul más delgada que se ve ahora. Entonces nosotros ahora tenemos que medir el ángulo que se produce entre la línea más gruesa original, la línea 1, y la nueva línea de equilibrio cuando agrego la masa de referencia, la línea 2, y la línea correspondiente a donde se ubicó la masa de referencia. Entonces ahí tengo dos ángulos que debo medir y con esos ángulos voy a proceder a calcular la posición en la cual necesito poner una masa de balanceo, ya sea una de ellas o dos de ellas, dependiendo si tengo disponibilidad de espacio para proceder al balanceo, con una o con dos masas, como explicaremos a continuación. En este caso, el desbalanceo va a requerir balancear con dos masas y esas dos masas se van a poner en esos dos puntos eh, y con eso vamos a tener, calculando las masas de balanceo, vamos a tener un equilibrio estático, un balanceo estático.
Entonces, para eso ocuparemos, por ejemplo, como les decía anteriormente, algún tipo de elemento común y corriente cuyo peso ya conocemos a través de la pesa electrónica. Vemos que con la masa de referencia se logra una nueva línea de equilibrio, la línea 2, y entonces cada vez se repite esa línea 2. Cada vez que la dejamos girar y que se detenga libremente. A continuación veremos entonces el resultado una vez calculada, en este caso particular, las dos masas de balanceo, y fíjense lo que ocurre ahora. Se calcularon las dos masas, se posicionaron en dos posiciones arbitrarias, se calcularon cuánto tenían que ser el valor de esas masas, y fíjense que ahora al hacerlo girar y dejarlo detenerse libremente, no hay oscilación, sino que el cuerpo se detiene casi aleatoriamente en distintas posiciones de equilibrio, lo cual indica que el cuerpo está balanceado. Y como les digo, esto reduce las vibraciones a alta velocidad y hace que el torque que se requiera para hacer girar esto sea más uniforme. Ok, ahora voy a intentar explicar la formulación matemática para calcular las masas que permiten realizar el balanceo estático de un rotor la situación inicial que tenemos es que asumamos que el círculo de líneas puntuadas es el rotor, y podemos representar el desbalanceo como una masa excéntrica respecto del eje de giro que está acá, y esta masa excéntrica entonces al hacerlo girar y detenerse en forma libre, siempre se va a llegar a una línea de equilibrio que en este caso mostramos como L1, donde esto es producido porque esta masa excéntrica mx a una distancia Lx produce entonces produce el desbalanceo. Entonces lo que hacemos nosotros es agregar una masa de referencia mr en una posición LR a un ángulo θr respecto de la línea L1, y entonces al hacer girar y detenerse en forma libre se llega a una nueva posición de equilibrio, en este caso que se muestra en color rojo, y esta es la línea 2, que es la línea de equilibrio ahora con una masa de referencia agregado. Entonces conocemos MR, conocemos LR, y ahora medimos el ángulo θx, que es el nuevo el ángulo de equilibrio de la línea 2 respecto de la línea 1 anteriormente determinada. Entonces, por equilibrio de torque se tiene que cumplir esta relación, ya en el caso de la nueva línea de referencia, ya que esta masa y esta masa generan un nuevo equilibrio, entonces esas dos masas excéntricas tienen que estar en equilibrio según esta ecuación. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar el valor de mx/lx a través de esta expresión, que es simplemente despejar el valor de mx/lx de esta expresión, y esta es la magnitud del desbalance que tiene este rotor. Entonces, para resolver el desbalanceo es muy simple. Con una masa, si tenemos posibilidad de hacer el balanceo estático con una sola masa, este tendría que ir en sentido radialmente opuesto al desbalanceo original y a una distancia arbitraria L1, de modo que el producto M1L1 tiene que ser igual a MX por LX. ¿Ok? Entonces, con una sola masa se puede hacer este balanceo estático y se obtendrían, digamos, el resultado esperado. Sin embargo, no siempre es posible poner una masa en esta misma línea,
por razones de disponibilidad de espacio o por razones de la forma del cuerpo, etc. Entonces a veces es necesario poner dos masas, lo que veremos a continuación. Con dos masas entonces agregamos dos masas M1 y M2 en posiciones radiales L1 y L2 con ángulos θ1 y θ2. Entonces, si ponemos estas dos masas, nosotros al calcular el centro de gravedad, o el centro de masa más bien, de las masas M1, M2 y MX, entonces generamos estas ecuaciones, esta ecuación para el eje X y esta ecuación es para el eje Y. Entonces, como el centro de masa queremos que esté en este punto, entonces se tienen que cumplir estas ecuaciones y por lo tanto esta ecuación es una ecuación donde hay dos incógnitas M1 y M2, ya que L1 y θ1, L2 y θ2 han sido escogidos arbitrariamente previamente. Entonces podemos despejar de estas ecuaciones anteriores los valores de M1 y M2, lo cual se logra de estas relaciones al hacer el despeje. Nótese que el valor de MX y LX ya es conocido y ya lo hemos determinado a partir de usar la masa de referencia auxiliar para el cálculo de estos valores. Ok, hagamos un ejemplo matemático. Supongamos que tenemos un cuerpo desbalanceado, un rotor desbalanceado, y lo hacemos girar y dejamos que se detenga libremente. Marcamos entonces, al momento de detenerse, marcamos la línea de equilibrio inicial L1. Enseguida usamos una masa de referencia en una posición radial y ángulo arbitrario respecto de la línea 1. Y entonces esta nueva configuración la hacemos girar y la dejamos detenerse libremente, con lo cual vamos a arribar a una nueva línea de equilibrio, la línea L2. Entonces, por ejemplo, se puede obtener un ángulo de 30 grados. Y este es el ángulo entonces entre la línea 1 y la línea 2. Este ángulo, más el ángulo más la información anterior de la masa de referencia utilizada, me permite calcular la magnitud del desbalance. En este caso, el valor del producto MX por LX, que se obtiene de despejar, de reemplazar los valores en esta relación que fue calculada anteriormente, o que fue, digamos, deducida anteriormente, y entonces reemplazando los valores numéricos llegamos a que la magnitud del balance MX por LX es 225,526. Para balancear, por ejemplo, si usamos una sola masa de balanceo y si ponemos esta masa de balanceo a una distancia radial L1 de 12 centímetros en una distancia radialmente opuesta a la posición de equilibrio L1, entonces al despejar el valor de la masa 1 requerida, en este caso sería de 18,79 gramos. Es decir, en una distancia radialmente opuesta de 12 centímetros tengo que poner un peso de 18,79 gramos. Ahora probablemente no tenga este peso exacto, pero puedo aproximarme usando, digamos, un cuerpo de 18 gramos, por ejemplo, y agregándole pedacitos de cinta o de scotch para completar el 79 en forma manual. En caso de que tengamos que usar dos masas de balanceo, porque no puedo aplicar el caso 1, porque no tengo disponibilidad de espacio o por alguna otra razón, entonces en este caso puedo elegir, por ejemplo, dos posiciones arbitrariamente, θ1 40 grados, θ2 50 grados, L1 12 y L2 12. Entonces podemos calcular ahora las masas que se requieren, que son dos para balancear el cuerpo, y estas se deducen de las ecuaciones anteriores, reemplazando los valores numéricos, y en este caso tenemos estos valores y obtengo, reemplazando los datos, 12,1 gramos para la masa 1 y 14,4 gramos para la masa 2. Y entonces yo tengo que poner en θ1 40 grados a una distancia radial de 12 centímetros, una masa de 12,1 gramos y
una masa de 14,4 gramos en una posición de ángulo θ2 50 grados y a una distancia radial de 12 centímetros. Entonces, de esa manera se calculan las masas de balanceo, ya sea usando una sola masa o dos, dependiendo de cómo es la situación, y de esa manera logro balancear el rotor como se mostró anteriormente en el video. Ok, muchas gracias y espero que este video haya sido de utilidad.